Continuando con la unidad número 2, ahora vamos a tocar el tema número 4, con el cual vamos a concluir esta unidad. Y el tema 4 es la organización de la empresa. Aquí vamos a ver cómo es que una empresa está constituida. Para empezar, tenemos que ver primero qué es organización. Y la manera más simple, ¿no?, de definir la organización es decir que es la combinación, ¿no?, es la combinación de todos esos factores de la producción que ya habíamos hablado en su oportunidad. En vuestro texto lo ven como técnicos, humanos y financieros. Si nos vamos a los factores de la producción, diríamos que son la tierra, el trabajo y el capital, que componen una empresa. Es la combinación, es cómo combinamos estos factores. ¿Para qué? Para lograr un objetivo final. Ahora, ¿qué son pues estos factores? ¿No es cierto? Están conformados por los edificios, las maquinarias, materiales, personas, ¿no? Y que todos en su conjunto buscan la consecución de un fin, ¿no?, según pues o de acuerdo a las diferentes relaciones o interdependencias que se den dentro de nuestra organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización, estamos hablando de la forma, de la manera como vamos a combinar estos factores de la producción o estos medios, llamémoslos técnicos, humanos y financieros, como queramos llamarlos. Lo importante es que tenemos que hacer esa combinación. Hoy por hoy, ¿cómo vamos a lograr esto? A través de un factor muy importante que se llama las habilidades empresariales. ¿Qué son las habilidades empresariales? Son todos esos conocimientos que nosotros obtenemos, que nosotros alcanzamos y que nos permiten combinar los otros en las mejores condiciones para el logro de nuestros objetivos. Ese es un concepto de organización bien simple y bien centrado, sin necesidad de estar buscando muchas teorías. Ahora, pero dentro de una organización hay niveles pues, de organización. No todas se organizan de la misma manera, ¿cierto? Entonces nosotros podemos distinguir la existencia de diferentes niveles de organización según la dimensión de la empresa. Ya habíamos hablado de la dimensión de una empresa, me parece, en el tema 2, empresa, y según el ámbito de supervisión de los subordinados que pueden controlar el jefe. Si esta es pequeña y tiene pocos empleados, podrán ser dirigidos por un solo jefe. Pero si la empresa crece, ya lo hemos conversado antes a través de las pymes, si la empresa crece bastante, necesariamente tendremos que tener más de un jefe y generar ya una estructura orgánica, en la medida que se vayan incrementando el número de subordinados. Entonces, acá les mostramos una estructura, la estructura más genérica, que es la estructura piramidal. ¿Y quién está encima de la pirámide? Es el Consejo de Administración o lo que nosotros llamamos el directorio, ¿no? ¿Y quiénes conforman el directorio? Están pues ahí, lo conforman los accionistas, los dueños de la empresa. Luego tenemos la alta dirección. ¿Y quién es la alta dirección? La alta dirección estará conformada pues, por el señor gerente general, que es el hombre o es la persona que debe ejecutar los lineamientos de política que le dé ese Consejo de Administración. Es el encargado de ejecutar esto. ¿Y a través de quién lo va a ejecutar? A través de sus mandos intermedios, que son sus gerencias de línea. Y debajo de eso están los empleados. Y tiene esta forma piramidal, ¿por qué? Porque los menos están en el Consejo de Administración, la alta dirección, y van bajando de esa manera hasta llegarlos. Esta es una gráfica simple, pero que permite ver cuál es la estructura piramidal que existe y siempre existirá en todo tipo de empresa. Con este sistema de relaciones se pretende ¿qué buscamos con este sistema de relaciones? Que cada individuo conozca lo que hacen los demás. Es necesario que cada persona conozca qué hace el resto, con la finalidad de imbuirse de esto. No podemos tener una persona que sea una isla. Yo solo sé manejar la computadora, nada más, no sé hacer nada más. Es un empleado ineficiente, es una persona que no le es necesaria a la institución. Nosotros tenemos que tener personas capaces de asumir diferentes retos. Conocer sus funciones y obligaciones en el proceso de trabajo. Tiene que saber cuáles son sus funciones y obligaciones. Y esto nos permite que se haga a través de una organización. Tener una información de todas las actividades que se desarrollan en el trabajo. Esto se logra a través de la estructura orgánica y donde la información debe ser fluida de un puesto a otro. Dentro del sistema siempre debe existir unas reglas de trabajo, una política de trabajo, unos manuales de instrucción y capacitación, una cultura de la empresa.
es decir, un conjunto de costumbres y maneras de actuar, de qué forma implícita o explícita están guiando y condicionando las decisiones de una empresa. Lo que nosotros afirmamos acá es lo más real. Dentro de una empresa deben existir reglas. En nuestra casa existen reglas para nuestros hijos. En nuestro trabajo debe haber políticas de trabajo. ¿Cómo se debe desarrollar el trabajo? Tienen que haber manuales de instrucción y capacitación. Y lo que es muy importante hoy por hoy es una cultura de la empresa, la cultura organizacional, que nos permite conocer claramente cuáles son las costumbres y maneras de actuar de nuestra empresa. Al principio empezamos diciendo nosotros que ninguna empresa es igual a otra. Todas tienen su forma individual de realizar las cosas. Todas tienen una manera especial de realizar su trabajo. Nosotros no le podemos poner el terno de una a la otra, pues son totalmente diferentes. Otro aspecto que es bueno considerar, ¿no?, es el hecho de que por lo general carecen de potencial financiero suficientes. Dependen esencialmente de la financiación bancaria, ¿no? Entonces, este es un hecho que se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero que en lo general, ¿no?, se puede manejar. ¿Cuáles son los principios de organización? Los principios de la organización son pautas con fines orientativos para la dirección de la empresa. Los principios de organización son pautas que tenemos que darlas, pero solamente son de orientación. Es necesario tener en cuenta estos principios antes de hacer la elección de una estructura. Entre muchos principios que podríamos citar, vamos a destacar los siguientes. Primero, debemos hacer una definición de los objetivos de la empresa. Eso ya lo hemos indicado. Primero tenemos que fijar, cuando hablamos de la localización, ¿se acuerdan dónde nos localizamos? Tiene que guardar relación con la definición de objetivos de la empresa. Debe haber una unidad de mando. Quiere decir que cada subordinado debe conocer quién es su jefe y debe tener un solo jefe. ¿Por qué? Porque si tenemos más de un jefe, ¿a quién le vamos a obedecer? Cada cual tiene sus propios criterios y eso no permite un manejo adecuado de la empresa. Una unidad de dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que todos responden a un solo criterio. Todos responden a un solo jefe. Autoridad y responsabilidad. Este es un principio que guarda mucha importancia, porque mientras mayor poder tengamos dentro de la empresa, mayor será nuestra responsabilidad. Extensión del control. Aquí es necesario fijar el ámbito de la autoridad, fijar hasta dónde uno tiene autoridad, y eso lo hacemos con la organización. Homogeneidad de tareas. ¿Qué quiere decir? Que todos deben tener sus tareas por igual. Uno no puede trabajar más que el otro. Todos tienen que tener tareas iguales. No harán lo mismo, pero cada uno en la misma magnitud. Graduación o jerarquización de la autoridad. Es importante que esté claramente definido quiénes son los que tienen la facultad de ordenar. ¿Para qué? Para que se den la realización de las distintas tareas. Y debe haber un equilibrio en la organización. ¿Qué significa que hay un equilibrio? Que todas las fuerzas que se den dentro de la organización deben estar debidamente claras, deben estar debidamente ubicadas en su lugar para que la empresa no tenga ningún tipo de conflicto. Para poder desarrollar este punto que nosotros hablamos de la organización, es necesario que utilicemos una herramienta, la cual nos va a permitir graficar cómo pues está estructurada una empresa, cómo es que va a funcionar una empresa y cómo lo hacemos a través de una estructura lineal muy simple del organigrama. Entonces, el organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa. Miren qué bonito. Es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa. ¿Cómo es que una persona, cómo es que nosotros podemos saber cómo funciona una empresa? Fácil, vemos su organigrama. Ahí vamos a encontrar cómo ha sido distribuida y dónde están ubicados cada una de las áreas de la empresa. Esto nos permite ver a un análisis priori, ¿no?, si tiene alguna deficiencia o no, porque muchas veces, por haber ubicado bien o mal una determinada área, podemos sencillamente tener una deficiencia como empresa. ¿No es cierto? Muchos dicen que es como una fotocopia de la estructura de la empresa, adaptada a un momento de su vida.
no dejan de tener razón, porque un organigrama tiene como una característica que vamos a ver un poquito más adelante, que debe ser flexible y adaptable a las situaciones que se viva en su momento. No puede ser que nosotros hicimos un organigrama hace 10 años y seguimos igual. No, señores, quiere decir que no hemos evolucionado. Y empresa que no evoluciona es empresa que desaparece o es absorbida por otra empresa. Entonces, nosotros tenemos que tener el organigrama como herramienta, debe ser totalmente flexible y adaptable a la situación. Por eso es que acá abajo estamos afirmando que todo organigrama debe ser flexible y adaptable. Otro punto es que la estructura de la organización es como una red de comunicación a través de la cual se transmite la información. Esto es totalmente cierto. Si no, vamos a ver, vamos a usar esto. No es el tema, pero vamos a ver. Acá vemos una representación gráfica, un pequeño organigrama, donde existe un jefe y un subordinado. La información fluye en ambos sentidos, tanto del jefe al subordinado como del subordinado al jefe, para que tengan comunicación y de esta manera puedan desarrollar sus actividades. Y como estábamos explicando, ¿no es cierto? Estas comunicaciones discurren en sus dos sentidos. Horizontal, entre posiciones o puntos del mismo nivel de estructura jerárquica. Y vertical, entre rangos diferentes, bien de información o ascendente, en el mando control descendente. Entonces, acá vemos que esta información, esta fluidez de la comunicación que nosotros estamos hablando, puede ser en dos sentidos. Horizontal, cuando se da de jefes a jefes, del mismo nivel. O vertical, cuando nosotros damos a los subordinados, como es en este caso, ¿no? Donde va información o van órdenes que se disponen para cada desarrollo de actividad. Ahora, esta dependencia se expresa colocando al superior en un rectángulo, inmediatamente encima del que representa subordinación, y la relación entre ambos mediante una línea vertical. Lo que nosotros estamos viendo en el pequeño organigrama es justamente una línea de subordinación y de dependencia. Si nosotros hiciéramos una línea horizontal, sería una línea simplemente de comunicación, ¿no? Comunicación, de coordinación que se debe dar, porque todo en ese nivel están iguales. Ahora, hay clases pues de organigramas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serán o cómo se dividirán los organigramas? Los organigramas se dividen por su finalidad, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven o para qué se van a usar? En organigramas informativos y organigramas analíticos. ¿Cuáles serán los organigramas informativos? Aquellos que nos indican cuál es la ubicación de cada una de las áreas de la empresa. Simplemente nos informan. No, pero podemos hacer organigramas analíticos, sí, podemos analizar y analizaremos indicando cuál es la función de cada uno, qué es lo que cumple cada uno. Podemos analizar ahí también si están cumpliendo a cabalidad o no sus actividades. Podemos anotar ahí cuáles son las deficiencias de cada una de las áreas. Miren cuántas cosas podemos usar los organigramas, no solamente son fotitos de un momento, no sirven para expresar. Depende la utilidad que nosotros queramos dar. También podemos clasificarlos por su amplitud. Pueden ser generales o parciales. General cuando abarca el conjunto completo de la organización de que se trate. Vale decir, desde la gerencia general hasta la última oficina que tengamos en nuestra organización. También puede ser parcial, cuando solamente nos podemos tocar lo que es producción, o podemos tocar lo que es comercialización, o lo que llamémosles el marketing, o podemos ver simplemente el área de finanzas. Entonces será un organigrama parcial. Por su contenido, los organigramas se pueden clasificar en estructurales, funcionales y de personal. Estructurales se limitan a poner de manifiesto los nombres de los elementos, su colocación en la línea jerárquica y las relaciones de autoridad. Volvamos a decir, estructurales simplemente nos van a informar o nos van a dar a conocer la estructura de la empresa, la gerencia, las gerencias de línea, ¿no? Y las diferentes áreas que están conformadas cada gerencia. Cuando hablamos de organigramas funcionales, estos ya reflejan las funciones o contenidos que tienen asignados los distintos órganos. Colocamos la gerencia, tiene tales funciones. La gerencia de marketing tiene tales, cada una tiene con sus respectivas funciones. Eso es un organigrama funcional. Y de personal, se refiere
a los cargos o puestos de cada trabajo. Quiere decir que si pondremos gerente general, Juan Pérez, gerente de finanzas, Enrique Chávez, etcétera, etcétera, ahí estará indicado quién es la persona que ocupa el cargo. Por la disposición gráfica, ya estuvimos viendo hace un momentito, hay organigramas que son verticales, los que se hacen partiendo de la izquierda hacia la derecha. Verticales, de arriba hacia abajo, y horizontales, de izquierda a derecha, ¿cierto? Y el circular, que también se expresa en forma de un círculo. El vertical, situándose el origen en el centro de la parte superior y bajando los escalones sucesivos, ¿no? En conjunto, debe representar una imagen piramidal, que ya le hemos visto hace un momento. Horizontal, con desarrollo de izquierda a derecha, adopta las mismas figuras de la pirámide con base en la derecha. Circular, la autoridad más alta está ubicada en el centro y a partir de esta se desarrollan círculos cada vez mayores que van representando los diferentes niveles de autoridad en forma de círculo. Como ven, todas grafican en general lo mismo: niveles de relación, niveles de autoridad. Acá nosotros tenemos un organigrama vertical y un organigrama horizontal, simplemente como cultura, nada más. Acá podemos apreciar las diferentes líneas de relación y de dependencia y cuál es la subordinación que cada uno tiene de ellos, ¿no? Para poder desarrollar los organigramas es muy importante conocer lo que es la departamentalización. Como ya hemos visto en el organigrama, que están acá, si nosotros no hacemos una departamentalización, no vamos a poder desarrollar esta estructura orgánica. Es necesario asignar la función o la tarea a la persona o al área adecuada y darles la independencia para que puedan desarrollar esta actividad y de esa manera ayudar al logro de los objetivos que nosotros hemos previsto. Dice que la departamentalización es la agrupación de puestos de trabajo homogéneos en unidades organizativas con el fin de coordinar, supervisar y controlar las actividades y funciones para conseguir los objetivos marcados. Agrupamos los puestos de trabajo homogéneos en unidades organizativas. ¿Para qué? Para que coordinen, supervisen y controlen las actividades y funciones y de esta manera podamos conseguir objetivos ya indicados. Esto está directamente relacionado con el tamaño de la empresa y con la complejidad de sus operaciones, actividades y funciones. Lógico, tiene que estar así porque guarda relación directa. ¿Y qué nos va a permitir esto? Ver que dentro de una empresa podemos encontrarnos con diferentes áreas o funciones. Vamos a tratar de graficar algunas áreas o funciones de una empresa. Por ejemplo, tenemos ¿cuál es la función de dirección? La función de dirección, o mejor dicho, dentro de la función de dirección está inerte lo que es la planificación, la organización, la coordinación, la comunicación y el control. Otros dirán que está inmerso de ahí lo que significa la planificación, organización, la dirección y el control. Y hablamos en ese sentido de lo que es la administración, porque dentro de la función de dirección está incluida in situ, o a lo que se refiere a dirigir, es lo que significa administrar. Entonces, por eso es que nosotros aquí hablamos de planificación, organización, coordinación, comunicación y control. Planificación, ¿no es cierto? Vemos lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Cómo es que vamos a desarrollar la actividad. Organización, ya dijimos, conjugamos todos nuestros factores para obtener lo mejor. Coordinamos, ¿con quién? Con las diferentes áreas. Comunicamos y al final tenemos que ejercer un control. Tenemos la función de administración. En la función de administración encontramos lo que es la gestión de almacenes, de nóminas, de seguros sociales, facturación, archivos, contabilidad, informática, etcétera. Pues es una función de desarrollar ya el manejo interno de lo que es la empresa, ¿cierto? Coordinando, manejando nuestras diferentes áreas para el logro de nuestros objetivos.
Función financiera. La función financiera guarda relación directamente con las finanzas, presupuestos, tesorería, seguros, inversiones, etcétera. Dícese que la función financiera guarda relación con lo siguiente, dice, obtén los recursos al más bajo costo y con ellos logra las mayores rentabilidades. Ese es un reto de la función financiera o de la persona que haga sus veces, ¿no? Función de producción. ¿Qué es la función de producción? Planificar, programar, ¿no es cierto? Planificar, programar el aprovisionamiento, control de calidad, métodos y tiempos, ¿no es cierto? Generalmente en lo que es producción tenemos el staff de lo que es la investigación y el desarrollo, ¿cierto? Luego viene la función comercial, guarda relación con el equipo de ventas y lo que es la administración comercial. ¿Qué cosa es esto? Ver todo lo que se refiere a lo que nosotros vamos a desarrollar, cómo vamos a vender, dónde vamos a vender. Luego viene la función de marketing, que es el diseño de la estrategia de marketing. ¿Cómo es que vamos a colocar nuestros productos afuera? ¿Cierto? Y vamos a desarrollar las tareas técnicas para lograr esto. Luego tenemos la función de personal o de recursos humanos. Es la planificación de personal, el empleo, formación, contratación, relaciones laborales, médico y de seguridad. ¿Y cómo administramos nuestro personal? La función de personal o recursos humanos no solamente busca controlar si llegó tarde o temprano, no, esa no es simplemente su tarea. Tiene que planificar el personal, cuánto de personal realmente necesitamos dentro de la empresa. ¿Cómo los formamos? ¿Cómo contratamos? ¿Cómo les damos bienestar a este personal? Todo eso está dentro de esta función de personal. Función de investigación y desarrollo, punto importante. Nuestro país no desarrolla mucho investigación y desarrollo por lo alto costo que significa, o es un costo muy alto. Pero las empresas, las grandes empresas multinacionales, como estábamos hablando en la unidad anterior o ¿no? Entonces, ¿quién lo desarrolla? Las grandes empresas multinacionales. Y esto les permite abarcar, posicionarse en mercados. Tipos de estructura organizativa. El intento de establecer reglas para determinar las relaciones entre dirigentes y dirigidos ha dado lugar al crecimiento de distintos tipos de organización. Cada empresa, como ya lo hemos dicho, tiene su propia naturaleza, por ende tiene su propia estructura organizativa en función a sus objetivos, a su tamaño, a sus productos y a la coyuntura por la cual pueden atravesar. Cada empresa tiene que ser, como les he dicho anteriormente, tiene que ser flexible, tiene que evolucionar acorde al momento en que desarrollan sus tareas. Por eso es que este tipo de estructura tiene que ser cambiante. Y vuelvo a lo mismo, cada empresa es única, no hay empresas iguales. Así vendan lo mismo, así produzcan lo mismo, cada cual tiene su propio sistema de trabajo. Y es así como dentro de la estructura podemos encontrar la estructura jerárquica o lineal. Aquí, esta estructura se basa en lo que es al máximo el principio de jerarquía, y siempre basado en la unidad de mando. Aquí hay un solo individuo que es el jefe, y el resto está subordinado a él. Solo él puede dar órdenes, y el resto tiene que recibirlas, simplemente. Esa es una estructura jerárquica o lineal. Tenemos una estructura funcional. Esta estructura nace o se crea con la finalidad de superar los límites de la estructura jerárquica pura y su incapacidad a las crecientes exigencias de especialización. ¿Qué pasa? Un jefe no puede ser todista. Un jefe no puede ser el único que genere pensamientos, que genere ideas. El personal que está debajo de un jefe también piensa, también razona, y como se ha visto imbuido en el objetivo de la empresa, también tiene sus propios criterios de cómo mejorar su empresa. Y esto es lo que debe hacer el jefe, es escuchar a estos. Aquí la información va de arriba hacia abajo, y de abajo también fluye información. Y permite que este personal pueda acceder y dar nuevas ideas. Y el personal de los jefes deben estar en total constante, ¿no? En una total constante relación de comunicación con nosotros. La estructura mixta o jerárquica funcional. Esta es una combinación de ambas.
se basa en la distinción entre jefes con autoridad, tipo jerárquico, y técnicos especialistas que deben ser oídos antes de tomar una decisión, tipo funcional. En este caso, el jefe con autoridad recibe los informes de los técnicos, llamados staff, y bajo su responsabilidad toma las decisiones pasando al encargado la orden de ejecutarla. Bien, ¿acá qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un staff, ¿no?, de asesores, un staff de personas que son técnicas en una determinada área que nos van a permitir manejar. Y a través de esto, el jefe es el que se hace responsable que da la orden, pero con el debido asesoramiento. Esto le permite un manejo más adecuado de la organización. Luego tenemos la estructura por comité. Acá las decisiones se toman por un grupo, no de forma individual, repartiéndose la responsabilidad entre todas las personas que lo conforman. Este es el sistema que se usa para lo que son las contrataciones y inscripciones del Estado, ¿no?, donde hay un comité de adjudicaciones, todos son responsables, ¿cierto? La estructura matricial. Este tipo de organización adopta una estructura compleja, en forma de matriz, de doble entrada, en la que utilizan generalmente dos variables, ¿no? Por ejemplo, las funciones de un área determinada y con los proyectos que se van a realizar, ¿no? Estableciéndose enlace entre ellos y muchas veces respondiendo a dos jefes diferentes, de dos áreas diferentes, porque son los participantes dentro de un proyecto determinado, ¿no? Estructura por divisiones. Este modelo ha surgido más que todo al desarrollo de la modernidad del tiempo, ¿no? Ahora tenemos empresas que tienen una naturaleza de multiproducto, multimercado, multiplante. Entonces, hace necesario que se requiera de hacer divisiones por producto, ¿cierto? Por ejemplo, este caso lo podemos ver mucho en lo que son las grandes empresas que tienen productos farmacéuticos, ¿no? Cada nuevo producto que ellos descubren tiene su propia división y esa división permite el manejo solamente de ese producto, sin perder su razón de empresa. Cada grupo de personas maneja y promueve ese producto, sin perder su naturaleza de empresa. Existen criterios para realizar las divisiones. Entre los que podemos encontrar son los siguientes: productos, por mercados, el área geográfica, el tipo de consumidor, otros por las funciones o procesos que se realizan, ¿cierto? Vale decir entonces que podemos realizar divisiones por productos, lo que les decía en el caso de los laboratorios, cada producto tiene. Podemos realizar divisiones por mercados, por supuesto, ¿no? De acuerdo al área geográfica, unos atacarán lo que será la costa, la sierra, la selva, ¿no? Otras pueden ser por el tipo de consumidor, de acuerdo a los estratos sociales. No todos los estratos sociales pueden consumir lo mismo, ¿no? Y también podemos hacer lo que son las divisiones por funciones o procesos, que será dividir la división de producción, la división de, qué sé yo, pues de abastecimientos, etcétera, etcétera, cada una de esas divisiones. Ahora, es bueno tocar el tema siempre a pesar que ya lo hemos tocado anteriormente, de lo que es la organización formal e informal. Como siempre, lo que hemos venido manejando, ¿no?, se refiere al sistema de la organización constituida, es decir, aquella que tiene una estructura dada y está representada por sus organigramas. Esto corresponde a una organización formal, ya que ésta busca la consecución de un objetivo común. La organización informal surge de las relaciones, o surge de que se relacionan personas de acuerdo a un interés común, a un interés social, que se da entre varias personas, ¿cierto? Y estas personas generalmente se dan en un momento espontáneo, ¿no? Y no tienen generalmente un objetivo claro para el desarrollo de su actividad. Lo ideal que se debe dar es que deben coincidir en una estructura formal. Lo ideal es que deben coincidir la estructura formal e informal. Y que los jefes formales sean también líderes informales. Si no logran este hecho, que no se les reconozca dentro de una estructura informal, deben evitar choques frontales en los que, aún teniendo poder y la fuerza, provocarán una guerra de guerrillas entre los grupos informales que repercutirá en la marcha de la empresa. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que aquel que sea jefe, aquel que maneje, debe también tener la posibilidad de trabajar en la formalidad o en la informalidad, manejando, dada su sapiencia,
el hecho de evitar cualquier situación que pueda producir relaciones diversas y divergentes dentro del manejo de una empresa. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado nuestra unidad 2, titulada Factores de localización, dimensión y organización de la empresa. Espero que los conocimientos vertidos les hayan servido mucho. Gracias.